Amén, gloria a Dios, aleluya. Sean bienvenidos en esta hermosa tarde, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con la enseñanza en materia de discipulado completo, el tema, el poder del ayuno. Lo dividimos en dos partes, ¿verdad? Hoy vamos a concluir con este tema, ¿sí? Con el poder del ayuno, en la página 18, ¿sí? Pero vamos a dar lectura en nuestro texto base, que es en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 18 y 20. Amén. Vamos a darle lectura, como estamos convenidos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron. Gloria a Dios. Y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrá días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Amén. Así vamos a celebrar una oración para que sea Dios con nosotros y su Espíritu Santo. Amantísimo Dios Padre, en esta hermosa tarde, mis hermanos y yo te damos gracias, Padre. A veces no somos dignos de estar delante de tu presencia, porque te fallamos, pecamos en todo tiempo, en todo momento, Padre. Pero reconocemos que eres un Dios de amor y de misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Y porque tus misericordias han sido buenas, no hemos sido consumidos, Padre, en esta hermosa tarde, Padre amado. Sea usted glorificándote en esta hora, Padre. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Padre. Danos esa sabiduría, Padre, que necesitamos de tu Espíritu Santo para entender, para comprender y sobre todo, Padre, ponernos en obra, Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde. Después de ti, Padre amado, nos ponemos en tus manos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar el poder del ayuno. Dice, en el punto número 3, nos quedamos en el punto número 3, beneficios del ayuno. Ya vimos algunos puntos importantes, ¿verdad? Como en el inciso A dice, veamos algunos beneficios del ayuno. Punto número 1, la Biblia nos muestra con claridad algunos de los propósitos del ayuno. Ya lo leímos, ¿verdad? Cuando queremos recibir revelación de Dios, para debilitar nuestra carne y fortalecer el espíritu. El ayuno nos capacita para escuchar la voz de Dios. El ayuno nos ayuda a caminar en el poder del espíritu. Beneficios del ayuno. El ayuno, dice, nos capacita para recibir y poder echar fuera demonios. Lo podemos ver en Mateo 17, 21. Mateo 17, 21. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. 17, Amén, 21. gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok. Aquí nos dice, ¿verdad? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, lo que aquí nos está dando a entender, ¿verdad? Aquí cuando Jesús dice que sana a un muchacho lunático, ¿verdad? Pero él se refería a sus apóstoles donde les decía que esto no sale más que con ayuno y oración. Entonces, el ayuno nos capacita para recibir poder y echar fuera demonios, pero tiene que ir acompañado de la oración, ¿sí? Entonces, el simple hecho de ayunar no vamos a lograr nada, sino tiene, como vimos en el punto pasado, ¿verdad? De la clase pasada, que es con ayuno, estudiar, ¿sí? La palabra de Dios y oración. Puntos importantes, dice, para desatar ligaduras y romper los yugos de Satanás. Isaías 58, 6.
¿sí? Es otro de los beneficios del ayuno. Para desatar ligaduras y romper los yugos de Satanás, Isaías 58, 6. Dice la palabra: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y rompáis todo yugo? Aquí, ¿verdad? Nos enseña que para desatar ligaduras y romper los yugos de Satanás es necesario el ayuno, ¿sí? El otro punto, para humillar nuestras almas. Otro de los beneficios del ayuno es para humillar nuestras almas, para marchitar la carne, ¿sí? Lo podemos ver en Salmos 69, 10. Salmos 69, 10. ¿Sí? Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. ¿Nadie? Bueno, dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta, ¿sí? Entonces, para humillar nuestras almas, para marchitar la carne, ¿sí? Ese es otro de los beneficios del ayuno. Otro beneficio del ayuno dice, para mover la mano de Dios conforme a su voluntad. Jonás 3, 5, 10. Si alguien lo encuentra, le puede dar lectura. Jonás. Dice la palabra: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, se sentó sobre cenizas. Él hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosas alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de sus mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, se apartare del ardor de su ira, y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de sus mal caminos, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. Amén. El ayuno, ¿sí? Otro de los beneficios del ayuno es para mover la mano de Dios, y eso lo podemos ver muy claro, ¿verdad? Aquí lo que sucedió con Jonás, ¿sí? Como el rey de Nínive proclamó ayuno para mover la mano de Dios, y eso también a veces cuando la iglesia, ¿sí?, proclama ayuno para algo muy importante, pero hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos manipular a Dios a través del ayuno, ¿sí? Como que queremos obligar algo para beneficio propio, y no es así. Todo tiene que ser conforme, ¿qué?, a su voluntad. Si vamos a ayunar, por ejemplo, para pedir sanidad por una hermanita o un hermanito enfermo, pero tenemos que tener sabiduría de cómo dirigirnos a Dios, ¿sí? Si Él lo permite, porque no lo podemos manipular. O sea, por ejemplo, a ver si decimos, vamos a ayunar para que Dios sane. No, vamos a ayunar para que Dios se manifieste, que sea conforme a su voluntad, conforme a su corazón. Porque a veces nosotros queremos ayunar, pero manipulando a Dios.
como obligando para pedir algo, y no es así. Si todo tiene que ser conforme al corazón de Dios. Porque hay iglesias que proclaman ayuno, porque si lo hemos visto, ¿no? Cuando hay una necesidad de algún enfermo, o para ir a visitar a alguien se tiene que ayunar antes de. ¿Sí? Pero tenemos que tener sabiduría y discernimiento de cómo pedirle a Dios para poder hacer ese ayuno. ¿Sí? Mucho cuidado por ese lado. Mucho cuidado, porque a veces ayunamos y no se cumple porque nosotros queremos manipular la soberanía de Dios, y no es así. ¿Sí? Es otro de los puntos. Dice, punto número 3, formas incorrectas. Aquí lo vamos a ver, lo que yo le estaba explicando ahorita. Dice, formas incorrectas de ayunar. Inciso A, veamos algunas actitudes erradas de ayunar. Punto número 1, los cristianos que ayunan por motivos equivocados hacen inefectivo ese ayuno. Cuando lo hacen para vanagloria y mirar por encima a los demás. ¿Sí? A veces nosotros decimos, no, yo estoy en ayuno. Y lo gritamos a los cuatro vientos. ¿Sí? Es algo incorrecto, es una forma incorrecta, porque tú no tienes que decir. ¿Qué vimos la clase pasada? Dice que nos cerremos, ¿qué? En nuestro aposento, ¿sí? En lo secreto, porque solo yo y Dios sabe lo que estamos haciendo, ¿va? Y para qué lo estamos haciendo, pero no podemos andarlo proclamando. Es que yo estoy ayunando para esto, yo estoy ayunando para este otro. No, ¿sí? Es una forma incorrecta, y eso lo veremos, ¿sí? Lo hemos visto. Entonces son formas incorrectas que no debemos efectuar ese ayuno. Formas incorrectas de ayunar, dice, cuando lo hacen para tratar de manipular al Dios soberano, lo que yo les decía. Vamos a ayunar para que Dios sane a tal hermano. No, no es así. Tiene que ser en lo secreto. Sí, pero este es un ayuno en congregación. Por ejemplo, bueno, todo el ayuno tiene que ser en secreto, pero cuando es en ayuno en congregación, cuando dicen, no, pues vamos a proclamar un ayuno, la iglesia va a ayunar por tal hermanita, ¿no? Que está enfermo, queremos ver la sanidad, queremos ver que la mano de Dios se manifieste. ¿Sí? Pero a veces nosotros decimos, no, es que vamos a ayunar para que Dios lo sane, o sea, como que lo estamos obligando a Dios para que sane, no es así. ¿Sí? Tenemos que saber decir las cosas. ¿Sí? Vamos a ayunar para que Dios se manifieste, para que Dios haga su obra en aquella hermanita, si Dios quiere, porque a veces Dios conoce nuestros corazones. ¿Sí? A veces decimos, no, pues es que no lo sana. No lo sana porque como Dios nos conoce, ¿sí? Dice, si lo sano, vuelve al mismo punto. ¿Sí? Porque yo tengo un testimonio de un pastor, se los conté hace unas clases anteriores, ¿sí? De un pastor de tal pueblito de allá de donde soy yo. Se le enfermó su hija. ¿Sí? Para no hacerle más largo, la hija murió. ¿Sí? La hija murió. Pero la hija le platicó a mi esposa, ¿sí? que si Dios lo sanaba, iba a regresar con el esposo inconverso. ¿Y qué sucedió? Antes de que regresara con el esposo inconverso, Dios lo rescató, pero se lo llevó. Entonces, por eso digo, Dios conoce nuestro corazón. A veces la iglesia ayuna para tal cosa, pero no funciona, porque como Dios sabe, dice, no, yo sí lo sano, Él va a regresar. Entonces lo restaura, pero se lo lleva. ¿Sí? Entonces ya no vemos la sanidad de cuál se está llevando el ayuno, ya no. ¿Por qué? Porque Dios ya conoce la intención del corazón del hombre. ¿Sí? Hay otro testimonio de
de otro hermanito, era un borrachito, diario. Aceptó a Cristo, se reconcilió y empezó a caminar no sé cuántos meses, pero volvió a caer. Y él de sus propios labios dijo: Señor, si me restaura para que yo ya no caiga mejor, llévame. Lo restauró y se lo llevó. No tardó ni 15 días, ni un mes. Entonces, por eso a veces nosotros no vemos los ayunos, porque Dios conoce lo interno del corazón, lee nuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces Dios no lo podemos manipular en los ayunos. No, hay que tener sabiduría de cómo vamos a ayunar y para qué vamos a ayunar, cuál es el motivo del ayuno. ¿Sí? Formas incorrectas de ayunar. Bueno, mira, el texto bíblico, si leímos la de Lucas 18, 11, 12. Dice: cuando lo hacen para vanagloriarse y mirar por encima a los demás. Lucas 18, 11, 12. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee: el fariseo, puesto en pies, oraba consigo a sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El 12, ¿verdad? Sí. Ayunó dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿El 13 también? Sí, Sí. nomás aquí se está. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Vemos aquí, dice, las formas incorrectas de ayunar. Aquí vemos lo del fariseo, que se vanagloriaba. Y eso lo podemos ver en las iglesias, o sea, no es nada oculto. Lo podemos ver, hermano, que dice: no, yo ayuno, ¿sí? Yo leo la palabra, yo diezmo, ¿sí? Pero hay uno que lo hace en secreto, él no dice nada. Pero vemos la respuesta de Dios en ese hermanito. Vemos su crecimiento, vemos el fruto de lo que Dios se manifiesta en él. Más el vanaglorioso, jamás lo vamos a ver crecer, jamás. Donde va a estar, ahí va a estar, ni un paso más. ¿Sí? Entonces son las formas incorrectas de ayunar. Dice: cuando lo hacen para tratar de manipular al Dios soberano. Segunda de Samuel 12, 15, 20. Dice la palabra: y Natán se volvió a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, Cuando más se afligiera, si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó
y se ungió y cambió su ropa, entró a la casa de Jehová, adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Gloria a Dios. Aquí ya sabemos la historia, ¿verdad? Del rey David. ¿Sí? Quiso manipular a Dios, ¿sí? Por este hijo que fue causa de adulterio. ¿Sí? Sabemos la historia de David. Entonces aquí quiso manipular a Dios, David. Pero ¿qué hizo Dios? Mejor mató ese fruto del pecado. Entonces no podemos manipular a Dios, lo que yo les comentaba hace ratito. No podemos ayunar para manipular a Dios por algo que está mal, que estamos haciendo mal. Sí, hay que tener mucho cuidado por ese lado. Formas incorrectas de ayunar. Dice, cuando lo hacen para ser vistos por los demás. Mateo 6, 16, 18. Mateo 6, 16, 18. ¿Alguien lo tiene? ¿Le puede dar lectura? Amén. Dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos se mudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. ¿Sí? Esa es una forma incorrecta de ayunar, ¿verdad? No ser vanaglorioso, no presumir lo que estamos haciendo, lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Sino que en lo secreto, encerrarnos en nuestra casita, si es en congregación, porque pues, también se lleva a cabo el ayuno en congregación, ¿no? Pero tampoco digan, es que yo voy a la iglesia porque vamos a hacer esto. Como los gatos, nomás se limpian sus manitas. Entonces, es una forma incorrecta, ¿va? Del ayuno, es decir a los cuatro vientos que es lo que estamos haciendo. ¿Sí? O a veces decimos, un día más de ayuno, porque yo he escuchado pues, en los comentarios por allá, ¿no? Una semana más. No, y no es así. Si sabemos que nosotros estamos ayunando y oramos, a la hora que oremos, porque todos tenemos un tiempo propicio para orar, ¿verdad? Un tiempo que nosotros sacamos, de donde a veces no hay, ¿sí? Para orar. En la oración perfecta no es las horas, es lo consagrado que estamos con Dios, ¿sí? Porque podemos orar hasta 2, 3 horas en un rato, pero todo depende de cómo lo hacemos, ¿sí? A veces no necesitamos muchas palabras para que Dios sienta lo sincero del corazón, ¿sí? No necesitamos muchas palabras. Lo humilde que nosotros seamos para orarle a Dios es de donde Dios se va a agradar. Sí, amén. Sí, lo humilde, lo más humilde que nosotros seamos para orar. Porque nosotros nos podemos pasar todo un día orando, pero la vanagloria, el ego, la soberbia se nota en nosotros mismos. A veces nosotros oramos para que la gente nos vea que estamos orando. Y no es así. Sí, es lo interno del corazón, lo más humilde que nosotros podamos ser, y Dios se va a agradar. Así sean 5 minutos, pero Dios va a ver la sinceridad de nuestro corazón. Y es ahí donde los frutos de Dios se van a manifestar, porque va a haber la sinceridad, ¿sí? Formas incorrectas de ayunar, ¿sí? Dice, cuando lo hacen y están, ¿qué?
en desobediencia. ¿Sí? Lo podemos ver en Isaías 58, 3. Aleluya. 58, 3. Si alguien lo tiene, le pone la lectura. Gloria a Dios. Dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Amén. Aquí vemos formas incorrectas de ayunar. Dice cuando lo hacen para ser visto por los demás, cuando lo hacen y están en desobediencia. Y eso lo podemos ver en muchos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el pastor nos da cierta orden para hacer. O sea, no obedecemos lo principal, pero queremos hacer lo otro. O cuando estamos en desobediencia, o sea, aquí lo más importante es no desobedecer a Dios. ¿Sí? Para que nuestra oración y nuestro ayuno sea escuchado y sea visto. O sea, son cosas muy minuciosas, pero son muy delicadas. Y no lo digo yo, aquí lo dice la palabra. Aleluya. ¿Sí? Cuando estamos en desobediencia. Y si nosotros no nos reconciliamos con Dios, ¿sí? Por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, esa oración y ese ayuno jamás va a llegar. Jamás. Nunca vamos a recibir una respuesta. ¿Sí? Así nos pasemos toda una vida orando y ayunando, pero si nosotros no nos reconciliamos con Dios, no pedimos perdón con nuestros hermanos a los que los ofendemos, ¿sí? No somos humildes y sencillos, esa oración y ese ayuno no va a llegar, ¿sí? Formas incorrectas de ayunar, cuando lo hacen con propósitos malignos. Tal vez aquí no hay, pero por allá sí. Tal vez usted ha escuchado comentarios, tal vez usted para allá, que son porque yo sí he escuchado comentarios. La iglesia está ayunando, o fulanito de tal, para que fulanita se vaya. Parece chiste, pero es realidad. O pueda que sí exista. ¿Sí? Sí hay en las iglesias. Porque Sí. está la cizaña y está el Digo, yo aquí no he escuchado, pero por allá sí. Sí, digo porque yo lo he escuchado. La iglesia está ayunando, y la pastora puso en oración y ayuno a la iglesia para que ese hermanito deje. O sea, son cosas mal, parece algo insignificante, pero es condenatorio por parte de Dios, porque son cosas malignas. Y lo podemos ver, ¿sí? En Hechos 23, 12, 13. Si alguien lo tiene, 12, 13. Complot contra Gloria a Pablo. Dios. Dice, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los Es ancianos. 23, 12. Hechos 23, 12, 13. Ok. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Paulo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración.
Sí, dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, ¿sí? Entonces, cuando hay propósitos malignos, son ayunos, ¿sí?, incorrectas. Dice, ayuno, formas incorrectas de ayunar, dice, cuando no se tiene un propósito específico. Adelante, pastor. Saben de que noten algo muy importante ahí. Este complot era un complot contra Pablo, que dice, venido el día, allá en Hechos 23:12, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron, hicieron juramento, y si no cumplían el juramento, entonces que cayera maldición sobre sus cabezas, Sobre ellos, sobre los ¿sí? judíos. Diciendo que no iban a comer ni beber hasta que, no dieron muerte a Pablo. y le dieron muerte a Pablo. Entonces, ¿en qué cayeron ellos? ¿Saben en qué cayeron? Ni maldición. En maldición. El mismo ayuno Sí, los mató, los dejó inactivos. Por eso el diablo cuando hace una promesa, que dice, yo voy a prometer delante de Dios 3 días, y si no cumple, ¿quién ganó ahí? Porque están comprometiendo. Dice la palabra de Dios, vale más no prometer que prometer y no cumplir. Y dice, no hagas que tus labios te hagan pecar y caigas, ¿verdad?, en una condenación. Eso lo dice Eclesiastés. Pero el asunto es, cuando uno se compromete ante Dios y no cumple, lo que está pasando es que el diablo ya agarró ventaja sobre su carne, le está abriendo ¿qué? Puertas al enemigo. Entonces esto se llama conjuración satánica, porque no está de acuerdo a la palabra de Dios. Este tipo de conjuración los hacen los brujos, los hechiceros, pero ellos saben que si no cumplen eso que están mandando, esa conjuración que están haciéndole a la víctima, se les pega a ellos, se les viene a ellos. Por eso es muy importante ver ese asunto. El ayuno que ofrecen los sacerdotes es una flagelación. No hallo todavía, a ustedes se los he dicho el nombre técnico de ese tipo de ayuno, que no les sirve para nada a Dios. Se golpean y se golpean y se golpean. Los mismos sacerdotes están flagelando sus espaldas